Un saludo afectuoso y fraternal a toda la audiencia de esta conferencia caribeña en Cuba. Enunciar desde el Caribe es posicionarse en el universo histórico y epistémico del archipiélago. Localizarnos en una encrucijada mundial, un mundo compuesto por una multiplicidad de mundos, que es en gran medida una suerte de microcosmos de la pluralidad planetaria. En el primer congreso de la Asociación de Filosofía del Caribe, convocado con el lema Cambiar la geografía de la razón, Enrique Dussel tituló su conferencia inaugural La modernidad se inventó en el Caribe. Su argumento, esgrimido muchas veces en la larga trayectoria del pensamiento caribeño, es que si entendemos el mundo moderno no desde una perspectiva eurocéntrica, sino desde una óptica global, en la coproducción de la modernidad, el Caribe siempre ha sido un referente clave de otredad constitutiva. En el sistema atlántico, eje central de la modernidad capitalista, el Caribe surgió como categoría geohistórica clave en la división planetaria en continentes y regiones que el pensamiento crítico ha caracterizado como la invención de África, la invención de América y la invención de Europa. En su análisis de la globalización en su Longue Durée, desde el siglo XVI, Michel Rolph-Trouillot cataloga el Caribe como una modernidad alternativa, sin la cual la modernidad occidental no sería posible en términos ontológicos ni epistémicos. Tocando ese tambor, argumentamos que el mundo caribe se constituyó como primera región moderna colonial del sistema atlántico, el espacio de gestación del sistema mundo capitalista, porque fueron los primeros lugares de colonización de los imperios europeos que establecieron regímenes coercitivos de explotación del trabajo, como la encomienda y la esclavitud de plantación, constituyeron ideologías y estratificaciones raciales de la modernidad temprana, como los discursos tropicalistas y las categorías del nativo, el salvaje, el indio y el negro. Analizamos el Caribe como una región mundo, cultivando una perspectiva histórico mundial en la larga duración de la modernidad capitalista. En esa clave, lo conceptualizamos como metaarchipiélago, constituido por una dialéctica entre la dominación occidental y luchas subalternas. Los procesos de regionalización caribeña no solo expresan modos de poder imperial, desarrollo capitalista y formaciones racistas y cis-heteropatriarcales, sino también resistencias cotidianas, acciones colectivas, prácticas estéticas y espirituales y proyectos transformativos. El Caribe se reinventa constantemente y se reconfigura a través de contiendas políticas, económicas, culturales y epistémicas. El hecho que dos revoluciones de relevancia histórico mundial ocurrieron en la región, la revolución haitiana en el siglo XIX y la revolución cubana en el siglo XX, revela la centralidad del Caribe como laboratorio de modernidades de liberación. En el 1969 se publicaron dos historias del Caribe tituladas De Cristóbal Colón a Fidel Castro, escritas por Eric Williams en Trinidad y Tobago y Juan Bosch en la República Dominicana. Ambos fueron presidentes de sus países. El subtítulo del libro de Bosch, El Caribe Frontera Imperial, informa la concepción de la región como espacio nodal de formaciones y luchas interimperiales, donde los imperios occidentales, Europa y los Estados Unidos, han elaborado tecnologías de poder, modos de explotación del trabajo y acumulación de capital, dominación patriarcal y opresión racial, junto con discursos y prácticas de imperialismo cultural y epistémico desde el largo siglo XVI hasta el día de hoy. Más que frontera imperial, entendemos el Caribe como zona fronteriza, a partir de la categoría Borderlands de Gloria Anzaldúa, como un modo de ser y habitar encrucijadas, bordes entrelazados, físicos y simbólicos, simultáneamente sociales, étnicos, raciales, de género, generación y sexualidad, significando espacios en conflicto entre actores imperiales, élites criollas y sectores subalternos. En esta clave, la entretela de fronteras caribeñas constituye una encrucijada de modernidades occidentales y subalternas. Sus paisajes plurales representan territorios en contienda entre diseños imperiales vis-a-vis prácticas y proyectos descoloniales. En dicho pentagrama, el cruce continuo de fronteras múltiples
es característico de las prácticas culturales, políticas, estéticas, espirituales y epistémicas cotidianas del Caribe. En este polirritmo definimos el Caribe como una confederación de diásporas africanas, asiáticas, árabes, etc. Una encrucijada mundial. En tanto categoría filosófica, el significante encrucijada opera como concepto metáfora para teorizar el Caribe como espacio geohistórico, microcosmos de encuentros y desencuentros globales, competencia interimperial, desarrollo capitalista y luchas antisistémicas. En varias cosmogonías africanas, las encrucijadas son lugares de cruces múltiples, espacios privilegiados para entender las posibilidades del ser, la ontología, como también la variedad de estrategias interpretativas, la epistemología. En la tradición yoruba, Eshu Elegua, orisha o deidad de las encrucijadas, abre y cierra caminos, a la vez que preside sobre la interpretación, al igual que Hermes en el panteón griego. Como encrucijada mundial, la zona fronteriza caribeña constituye el reino de Eshu Elegua Legba. Wilson Harris identifica a Papa Legba, equivalente a Eshu Elegua en el vodú haitiano, como deidad de la creolización, que significa las culturas de resistencia y las praxis decoloniales encarnadas en las espiritualidades afroamericanas, las cuales identifica con el cimarronaje como espacio donde se cultivan y cosechan prácticas de liberación. Dicha dialéctica entre producir modernidades de dominación y parir modernidades de liberación, o mejor dicho, de forjar alternativas libertarias a la modernidad-colonialidad, continúa al centro de las encrucijadas caribeñas. Para cerrar esta breve intervención, presentaré algunos ejemplos claves. El primero es Haití, cuya fundación como comunidad política en el siglo XIX constituyó no solo el primer intento de nación-estado, sino también de confederación antillana, propuesta por el haitiano Antenor Firmin, el puertorriqueño Ramón Emeterio Betances y el cubano José Martí, que fue truncada por lo que Eduardo Galeano llamó maldición blanca. Expresa en un boicot interimperial que incluyó una deuda impuesta de 100 millones de francos oro por el imperio y capital francés, que hoy día reclamamos en su equivalente de 21 billones de dólares, como pilar de la demanda por reparación histórica por cuenta del colonialismo y la esclavitud y sus secuelas en la colonialidad y el racismo estructural, de las cuales CARICOM y los movimientos sociales caribeños llevan la voz cantante como movimiento mundial de carácter descolonial. Haití permanece como un lugar clave en las luchas entre la dominación occidental y las luchas de los sectores subalternos, un espacio histórico central de la dialéctica de dominación y liberación. Los otros dos ejemplos que daremos son Puerto Rico y la República Dominicana. Si Haití pasó de ser la colonia más rica a su reputación del país más pobre, en base a un repertorio histórico de intervenciones militares y económicas, Puerto Rico mudó de ser puerto pobre y escenario militar del imperio español y al yanqui a ser vitrina del desarrollismo y modernización política bajo la dominación estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, que luego de la crisis global de los 1960 y 70 cayó en un declive del cual no se recupera. De laboratorio de desarrollo capitalista y pseudo democracia colonial, Puerto Rico hoy, con sus altos índices de desempleo, emigración, homicidio y suicidio, es ejemplo claro de la crisis de la civilización occidental capitalista, donde cuando el imperio le da una gripe, nosotros sufrimos una pulmonía, como decía Maurice Bishop. Una robusta constelación de movimientos contra las cadenas de la colonialidad que conjugan luchas sociales, raciales, sexuales, estudiantiles, urbanas, ecológicas, estéticas, epistémicas y espirituales, revelan a Puerto Rico como un importante laboratorio de liberación. El ala de la isla que sus habitantes originarios llamaron Haití, la República Dominicana, el primer destino de la trata esclavista en el largo siglo XVI, donde se instaló una de las más crueles dictaduras bajo la tutela imperial yanqui, la de Trujillo,
que definió la nacionalidad dominicana en base al anti-haitianismo, que provocó una de las mayores masacres del racismo antinegro en el 1937, es un escenario histórico no solo de diseños de dominación por el maridaje entre el poder imperial y las élites criollas, sino también de luchas libertarias de carácter masivo con resonancias regionales y globales. Aquí solo puedo dar dos ejemplos en la República Dominicana. Primero, la gesta revolucionaria en abril de 1965, cuando ante la invasión de 65,000 operativos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, hubo un levantamiento popular de carácter revolucionario en aras de la soberanía y la democracia real, que fue eventualmente soslayado para imponer la dictadura maquillada de Joaquín Balaguer. El otro ejemplo es la situación actual, cuando el Estado dominicano, siguiendo la tradición anti-haitiana, incurre en graves violaciones de los derechos de la ciudadanía de ascendencia haitiana a través de mecanismos pseudo-legales para quitarle la ciudadanía y deportándoles junto a migrantes haitianos, ejerciendo prácticas deshumanizantes como interviniendo centros de nacimiento de bebés para expulsar del país cruelmente a las madres con sus hijas e hijos. Esto ha convertido a la República Dominicana en uno de los escenarios mundiales donde se ejerce de manera más dramática el racismo antinegro y debería ser prioridad en las gestas globales por la justicia integral, es decir, contra las violencias entrelazadas de raza, clase, género y estatus migratorio. La Red Malunga por la Justicia Global y contra el Racismo Antinegro, de la cual soy parte, colabora en la gestación de una campaña global contra el anti-haitianismo en la República Dominicana y por la liberación de Haití y la diáspora haitiana, junto con el GLEFAS. Aquí están las compañeras Ochi Curiel y Yudelkis Espinosa dando conferencias magistrales que estoy seguro que han sido maravillosas, y otras organizaciones de movimiento social y comunidad en toda la isla de Haití. Tocando ese tambor a contrapunto de la necropolítica del capital e imperio, que se profundiza y revela sus peores rostros en los genocidios antinegros de Brasil y el Congo y en Gaza, emergiendo como una era de tánatos, el pensamiento crítico de la política de liberación en clave caribeña resplandece como principio de esperanza, esgrimiendo un vitalismo radical, mensajero de Eros, de la vida y el deseo como móviles para construir futuros posibles a partir de nuestros espacios cimarrones, de nuestras cuerpas y cuerpos caribeños y caribeñas, parteras preñadas de posibilidades de creación colectiva en este momento de interregnum, donde lo viejo no ha muerto y lo nuevo está aún por nacer. Que, como decía Gramsci, es el momento de los monstruos, del neofascismo expreso en el rostro grotesco de Trump, que llama a Puerto Rico una isla de basura y dice que los haitianos comen perros. En este escenario de contiendas entre la distopia cotidiana y las utopías posibles, el Caribe brilla como archipiélago de contradicciones donde se debaten las posibilidades del presente y el futuro. Al sonar de este son, invocamos el Ubuntu y el Muntu, categorías de reconexión cósmica y buen vivir en clave de africanía, significando el sentido de ser como pertenencia y búsqueda de armonía, tanto con la comunidad y la humanidad en su conjunto, como con la totalidad material y espiritual del cosmos. Es, en el decir de Maidi Estrada, en el útero Caribe, como condición de posibilidad de futuros de liberación para el buen vivir. H.